Hola, queridos alumnos del segundo año de secundaria. Sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de literatura. Queridos alumnos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de sus clases, en este nuevo inicio, en este segundo bimestre que acabamos de empezar. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar un tema nuevo que corresponde a el número 6. Estamos en el sexto tema de nuestro libro y este tiene que ver con la historia de un personaje muy famoso para la cultura española, un personaje muy representativo y que es conocido pues como el Mío Cid. Su nombre original será Rodrigo Díaz de Vivar, pero es muy recordado con el Mío Cid, lo que en traducción, ¿no? Significaría mi señor o mi gran señor, ¿no? Esto es una mezcla, pues, de español y árabe. Mío, pertenencia, ¿no? El posesivo. Y por otro lado, el Cid viene de Cide o señor del árabe. Su mismo nombre refleja el periodo en el que se enmarca, ¿no? En el periodo de la reconquista española. Él va a tener mucho protagonismo en este contexto y hoy vamos a ver su historia, vamos a ver de qué se trata este cantar de gestas, ¿sí? Nada más, prestamos mucha atención, no se olviden ir haciendo anotaciones en su cuaderno y veamos qué es lo que tenemos el día de hoy. Atento, estamos hablando de literatura medieval. Esto ocurre en la llamada Edad Media o también conocido como medievalismo. Un dato importante es, bueno, ¿qué es lo que te trae a mente al mencionar esta palabra? Ya has escuchado seguro en tu curso de historia al respecto, ¿no? Claro, es una era importante de nuestra historia que duró aproximadamente 1000 años. Sobre los detalles vamos a ir más adelante. Primero quiero que te fijes en esta imagen, ¿no? ¿Cómo era la sociedad en la Edad Media, en el medievalismo? Seguro a la mente se te vendrá pues un rey, seguro en tu mente aparecerá un castillo, un caballero con armadura, un caballero a caballo, un monje con su capuchita de color marrón, estas imágenes de las cruzadas, de la Santa Inquisición. Claro, todo eso ha ocurrido en esta época, ¿cierto? Muy bien. El medievalismo fue una etapa de nuestra historia en donde la sociedad estaba dividida en clases sociales, ¿no? Teníamos a la clase privilegiada, conformada por el rey quien dirigía, pero que a su mano derecha tenía siempre a los hombres de la iglesia o al clero, ¿ya? Recuerda, hombre de iglesia es igual que decir el clero o los clérigos. En esta institución que fue la iglesia y que tuvo mucho poder, existieron diversos rangos, ¿no? Habían obispos, abades, habían monjas, frailes, arciprestres y un montón de categorías, ¿ya? Pero con llamar nosotros clero ya estamos relacionando, pues, englobando a todas ellas, ¿no? Son muchas categorías. Y por otro lado, la otra mano del rey era la nobleza, quienes se encargaban, pues, de gobernar, pero pequeños territorios, ¿no? Por ejemplo, el duque eh, dirigía un ducado, ¿no? El marqués, ¿no? Una marca, el conde un condado y así, etcétera. Esto es como decir, campeones, sus alcaldes, sus ministros, sus regidores, es lo mismo. Ya es como si estuviéramos hablando de ello hoy en día, ¿no? Entonces tenemos al rey, a la nobleza y al clero, son las clases privilegiadas, ya sabes dónde viven ellos, en el castillo, y los hombres pues del clero viven en el monasterio, en la iglesia, ¿no? Ahora, recuerda esto, la iglesia era la mano derecha del rey, juntos gobernaban. La iglesia, los hombres del clero le daban recomendaciones, aconsejaban al rey y también pues mantenían a la población bajo su control. Esto ahora lo vamos a ir más a fondo sobre esta idea, ¿ya? Pero tengan claro eso. Y por otro lado tenemos a la clase no privilegiada, que es como decir el pueblo, ¿no? Teníamos acá a los campesinos y a los burgueses. Acuérdate, burguesía, burgueses, ellos van a ser una clase que va a ir en aumento, van a ir ganando poder con el paso del tiempo y hoy en día ya no hablamos justamente de una nobleza, que es la que gobierna el país, sino hablamos de una burguesía, que son los
hombres adinerados, los dueños de las empresas y demás, ¿ya? Pero eso es otra historia, eso es de ella cuando vean ustedes la historia de nuestra época actual, el capitalismo, ¿no? Bien, solo recuerda eso, privilegiados y no privilegiados, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar sobre esta idea. El medievalismo, por si acaso, tiene varios nombres. Se le conoce como Edad Media, Medioevo o Medievo, ¿no? De estas varias formas se le llama, ¿ya? Pero, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Ayer, anteayer, hace mucho, hace poco? Bien, te comento, ha sido hace bastante, ¿ya? El medievalismo inicia el siglo V y termina el siglo XV, ¿ok? Inicia con la caída del Imperio Romano y termina con el Renacimiento, ¿ok? Ojo, termina el medievalismo, continúa el Renacimiento. Esto es en el siglo XV, se dice que es en 1492, con el descubrimiento de América, ya pues inicia el Renacimiento, el renacer. Pero hablemos sobre Edad Media. ¿Qué más ocurre aquí? Chicos, a esta época se le denomina una época de oscuridad, ¿ya? No ha habido en esta época mucho desarrollo de la ciencia, mucho desarrollo de la investigación, ¿ya? No hubo. En cuanto a la literatura, pues sí hubo, tampoco tanto, tampoco tan bueno, pero lo que debes recordar es ello, ¿no? Que hubo poco desarrollo científico. A eso le llamamos oscurantismo, ¿ya? Estábamos, dicen, en una época a oscuras, porque no nos irradiaba la luz del conocimiento, se desarrollaba muy poco. ¿Por qué? Pasa lo siguiente, como la iglesia va a ser la institución más importante, ¿no? Aquella que va a estar de la mano del rey y que va a tener mucho poder, ¿no? Tanto como el rey, la iglesia va a prohibir muchas cosas. Por un lado, la iglesia prohibía que tú te opongas a lo que ella decía, ¿no? Si la iglesia decía, todos tienen que ir a misa y tú no ibas, ya tú estabas en contra de ellos, ¿no? Se lo tomaban de una forma personal. Pero ojo, chicos, aquí antes de seguir hay que hacer una aclaración. Una cosa es decir la iglesia y otra cosa es decir la religión, ¿ya? Si bien la iglesia cometió algunos abusos, cometió algunos errores, eso es producto de la iglesia, no tiene nada que ver con la religión. Tú puedes tener tu propia fe, tú puedes creer en cierto Dios, ¿no? Claro, pero la creencia no implica pues necesariamente una iglesia, ¿no? Así que hay que separar esas dos ideas, ¿no? Está bien, todos podemos tener nuestra propia religión, nuestro propio credo o fe, pero eso no implica que necesariamente tengamos que pertenecer a alguna iglesia, ¿no? Además, hoy en día hay un montón de iglesias. Pero en este momento, la iglesia cristiana católica como tal, em, prohibía muchas cosas. Prohibía que tú opines en contra. También prohibía muchas investigaciones científicas, porque si tú recuerdas, la ciencia es opuesto a la religión. Con la ciencia llegamos a un conocimiento comprobable, contrastable, ¿ya? Pero la religión, ¿qué es lo que profesa? La fe. Y la fe no es algo que podemos medir, contrastar o corroborar, ¿no? Incluso los dioses mismos es algo, pues, que no podemos científicamente comprobar, ¿no? Pero tampoco negar. Entonces, fe y religión, fe y ciencia se oponían. Por eso la ciencia no permitía mucha investigación científica. Se oponía a ello. Un caso importante es, por ejemplo, la teoría heliocéntrica. ¿Sabías tú que antes las personas creían que la Tierra era el centro del universo, el centro de la galaxia? Sí, la iglesia afirmaba eso. La Tierra es el centro de nuestra galaxia, ¿no? Y alrededor de la Tierra giran los demás planetas. Pero la investigación científica de Galileo Galilei, ¿no? Y Ptolomeo y otros autores determinó que no, que el Sol es el centro de nuestra galaxia y los planetas giran alrededor. Pero la iglesia dijo no. Y si tú afirmas eso, eres un hereje, eres un brujo. ¿Ya? La iglesia se oponía. Y si tú atentabas, ibas en contra, los criticabas, podías ser torturado y hasta podían matarte, ¿no? Porque la iglesia también tiene una institución llamada la Santa Inquisición, que se encargaba de perseguir a sus enemigos. ¿Te das cuenta? La iglesia tiene mucho poder, prohíbe muchas cosas,
guía la vida de los hombres, te dice cómo debes actuar, qué debes hacer, ¿ya? Y en muchos casos también cometió errores, ¿no? Hoy en día, hace poco, creo que fue el Papa Francisco quien pidió perdón sobre estas atrocidades de la Santa Inquisición y la Edad Media, ¿no? Han pedido perdón, han reconocido que fue un error. Claro. Muy bien, eso es el oscurantismo, ¿ya? Poco desarrollo científico, no lo olvides, te voy a preguntar. Sigamos. ¿Qué otras características tenemos? Dato importante. Ojo, hoy vamos a hablar de literatura medieval española. Hay literatura medieval francesa, literatura medieval inglesa, claro que sí. Pero hoy nos centramos en la literatura medieval española, o sea, la que ha sido escrita en español. Eh, Dato importante, nuestra lengua, ¿cómo se origina? Mira, el idioma español, campeón, es una lengua romance. Eso debes recordar, ¿ya? Una lengua romance o también llamada lengua románica. Aquí está. ¿Qué significa lengua romance? Es una lengua que se ha originado del latín. Lo que pasa es que Roma fue un imperio muy grande que llegó a dominar toda Europa y que, bueno, gran parte de Europa, y que en su proceso, ¿no?, de conquista, lo que hizo fue difundir su religión cristiana y difundir su lengua. Ellos difundieron el latín, era el idioma culto. Todas las personas, ¿no?, los hombres del clero, la nobleza, ellos sabían usar el latín, ¿no? Era un idioma pues muy famoso en esa época, así como hoy en día lo es el inglés. Entonces, se usaba el latín en gran parte de Europa, ¿ya? Y también acá en la zona de la península ibérica, que es donde se ubica España. Llegó el latín a esta zona, se mezcló con dialectos regionales, ¿ya? Y dio origen al español, ¿ya? Todas las lenguas que se originaron del latín, el latín que fue modificándose del latín vulgar, así le llamaban, del latín vulgar que hablaba el pueblo, se originó lenguas como el español, como el italiano, como el rumano, como el portugués, como el francés. Todas esas son las lenguas romances, ¿ya? Español, italiano, francés, portugués, rumano, ¿ya? Por eso son lenguas que se parecen. Si tú escuchas hablar a un italiano, algunas cosas le vas a entender. Si tú escuchas hablar a un portugués, a un brasileño, por ejemplo, que habla en portugués, también hay cosas que le vas a entender, ¿no? Porque son lenguas romances, de la misma familia, las que se originaron del latín. Estas lenguas se vinieron formando, pues, durante todo, ¿no? Siglo IX, X, XI, pero en el siglo XII ya se empezó a escribir en este idioma español, en el español antiguo, ¿no? Español o castellano, ya sabes que es lo mismo. Entonces, a partir del siglo XII ya hablamos de obras escritas en lenguas romances, ¿no? Como las que vamos a mencionar ahora, como el mío, sí, por ejemplo. Otro dato es que el sistema económico que existió durante esta época fue el feudalismo, ¿ya? Fue el feudalismo, el sistema económico que se basa en el trabajo de la tierra, ¿no? Explotación de la tierra. Y otro dato que ya hemos mencionado, la iglesia fue la institución que unificó el mundo, ¿no? La institución que dirigió la cultura y hasta la vida de los hombres, ¿no? A esto se le llama teocentrismo, ¿ya? Cuando la sociedad estaba, pues, guiada por la iglesia, ¿no? Cuando todo nuestro pensamiento giraba en torno a Dios, ¿no? Dios es el centro de todas las cosas, teocentrismo, ¿ya? Dios es el centro de todas las cosas, ¿no? Eso significa el teocentrismo. Bien, vamos ahora a hablar de literatura como tal, ¿no? ¿Qué géneros existieron de la literatura medieval española? Tenemos los cantares de gesta, tenemos las novelas de caballería, tenemos la poesía agiográfica, tenemos la poesía de amor cortés y también los autos sacramentales. Ya esto aparece. Vamos de lo menos relevante a lo más relevante, ¿ya? Las novelas de caballería fueron historias, pues ya sabes, de acción, donde un caballero medieval realizaba una serie de hazañas, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Te ayudaban si tú tenías algún problema, ¿no? Rescataban a la princesa, como tantas películas que hemos visto, ¿no? De caballeros. Claro, estas se basan en las novelas de caballería, que en la Edad Media fueron muy famosas. Toda la gente leía novelas de caballería, ¿ya? La gente solía tener un libro, lo terminaba de leer, aquella novela, y lo pasaba, y lo iban rotando antes los libros, porque no había imprenta, ¿recuerda? Los libros eran
hechos a mano y entonces eran valiosos y así que las personas se lo prestaban, no todos podían comprarlo, ¿ya? Las novelas de caballería fueron muy famosas. Bien, ¿qué dice acá? Poesía agiográfica. A ver, vamos a hacerlo de una manera desordenada, pero es porque estamos ordenando de menos importante a lo más importante, ¿ya? La poesía geográfica, no te olvides, ¿no? Los géneros épico, lírico, dramático, ya sabes. Género épico, las aventuras. Género lírico, la poesía. Y género dramático, las obras de teatro. La poesía geográfica es aquellos poemas que mencionaban la historia, la vida de los santos, los milagros que habían realizado, ¿ya? Eso es la poesía agiográfica. Acá destaca el autor Gonzalo de Berceo, quien escribió un libro de poemas denominado Milagros de Nuestra Señora, ¿no? Ahí vamos a colocarlo. Milagros de Nuestra Señora. Ese es el libro de Gonzalo de Berceo. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es un poema agiográfico. En este texto se muestra, ¿no? Los milagros que había realizado eh, Nuestra Señora. Aquí se refiere a la Virgen María, ¿no? Son 25 poemas en donde cuenta justamente los milagros que ella realizó. ¿Ya? Eso es poesía agiográfica sobre los santos, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos los autos sacramentales, chicos, ¿ya? Autos sacramentales. Los autos sacramentales son obras de teatro, ¿ya? Religiosas también. Acá el tema es la religión, también. Es un tema predominante, recuérdalo. Los autos sacramentales son obras breves de teatro que representaban escenas de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el auto sacramental más antiguo, aparecido en España, es el auto de los Reyes Magos, se llama, ¿no? El auto de los Reyes Magos, que cuenta, pues, esta pequeña pieza teatral sobre la historia, pues, de los Reyes Magos que todos conocemos, de cómo seguían la estrella del sur para visitar al Nazareno, ¿no? A Cristo que estaba por nacer. Bien, esta es la obra, por ejemplo, más antigua, el auto de los Reyes Magos. Apareció en el siglo XII. Y ahora vamos a mencionar algo más relevante, que es la poesía del amor cortés o la poesía trovadoresca. Los trovadores, chicos, al igual que los juglares, son poetas, ¿ya? Vamos acá a hacer comparaciones, ¿ya? A ver, para no confundirme, borramos esto. Chicos, atentos aquí. Los juglares y los trovadores son poetas, pero hay diferencias. El juglar es el poeta del pueblo y el trovador es el poeta de la corte. Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Por eso se le llama aquí poesía del amor cortés, o sea, del amor que se tenía pues en las cortes, en los castillos, ¿no? De los nobles, de los reyes, ¿ya? Eso es, poesía del amor cortés o el amor cortesano. Ya, pero vamos por partes. Dijimos el juglar es el poeta del pueblo, el trovador es el poeta de la corte, el poeta del rey. Otro dato, el trovador componía, ¿ya? El trovador escribía sus poemas, mientras que el juglar no lo escribía, el juglar solo lo transmitía de forma oral, ¿ya? Dato importante también. Otro dato, mira, son opuestos, ¿no? El poeta, el trovador, aparte de que contenía y pertenecía a la corte, sus obras son temática amorosa, mientras que los temas del juglar es lo épico, lo nacional y lo histórico, ¿ya? Por último, no olvides que el cantar de gesta era difundido por los juglares. Ellos iban de pueblo en pueblo contando los cantares de gesta, ¿ya? Dato, cantares de gesta hay de diversas partes de Europa, ¿ya? Hay cantar de gesta español, hay francés, hay alemán, hay inglés, ¿ya? En nuestro caso, el cantar de gesta que vamos a estudiar hoy es justamente el cantar de Miosit. Ahora sí, ya sabes las diferencias, ¿no? Entre el juglar y el trovador. Esto es importante, esto te voy a preguntar, ¿ya? Y bueno, antes de terminar, ¿no? Aquí poesía de amor cortés es, ya sabes, poesía amorosa, poesía en donde se elogiaba mucho la figura de la amada, ¿no? Que la mujer es perfecta, que es una creación divina, que el amor produce armonía, si no tienes el amor hay caos. Era una idea un poco exagerada, ¿no? Porque vivían exaltando la figura de la amada. Este estilo va a ser continuado por los escritores italianos, como son Virgilio, Francesco Petrarca,
y hasta Giovanni Boccaccio, ¿no? Ellos van a heredar este estilo trovadoresco, porque no solo habían trovadores ni juglares en España, en toda Europa, ¿ya? Bien, ahora vamos a el cantar de gesta. Recordarás tú por tu clase de géneros literarios qué era. El cantar de gesta es una composición, primero, anónima, que narra una aventura épica de un héroe guerrero que está vinculado usualmente a un episodio nacional, ¿ya? Son historias nacionales de un episodio, algo importante que ocurrió en algún pueblo y que incluso cuentan la gesta o el origen de un pueblo, ¿ya? La temática del cantar de gesta es nacional y lo histórico, es una obra patriótica, ¿ya? Cuenta el origen de los pueblos. Por ejemplo, el cantar de Roldán, que es famoso en Francia, cuenta el origen de esta cultura. Por ejemplo, el Beowulf, que es también un héroe guerrero que pertenece justamente al cantar de gesta Beowulf, ahí se cuenta el origen de la cultura inglesa, por ejemplo, ¿no? Se dice que descienden de Beowulf, que fue un héroe guerrero muy famoso, ¿ya? Dato importante, aquí, cantar de gesta pertenece a la Edad Media, no te olvides. ¿Cómo diferenciábamos la epopeya del cantar de gesta del poema épico? ¿Ah? Si los tres son especies de la épica. No te olvides por la fecha. Epopeya es de la antigüedad, de la Edad Media es el cantar de gesta, ¿ya? Y lo común era que el cantar de gesta pues sea historias que se difundían oralmente, pero luego en un momento pasaron al papel escrito, ¿no? Y es así como nos ha llegado justamente la historia que veremos ahora, que es el cantar de Miosi. Aquí algunos ejemplos de los cantares de gesta en otros países, ¿no? El mío sí no es el único. También tenemos el Cantar del Cerco de Zamora y Los Siete Infantes de Lara en España. En Francia la canción de Roldán o también llamada la canción de Rolando. En Alemania el famoso Cantar de los Nibelungos, Cantar de Hildebrando, el Cantar de Gudrun y en Inglaterra el Beowulf. ¿Ya? Otros ejemplos de cantares de gesta. Ahora sí. Bueno, esto ya es algo que ya entendemos. La literatura medieval se caracterizaba por ser teocéntrica, es decir, Dios era el centro de toda discusión, es también centro del tema de muchas obras, la religión misma. Suelen ser obras de temática heroica, histórica y religiosa. Se usan las lenguas romances a partir del siglo XII, ya obras escritas en lenguas romances en italiano, como por ejemplo la Divina Comedia, el Decameron de Boccaccio. En España aparecen estas obras, ¿no? Como el Cantar de Mio Cid, Milagros de Nuestra Señora. También aparecen obras famosas como El Conde Lucanor, ya escritas en lengua romance español. Exaltan lo nacional, claro que sí. Muchas de estas historias tienen temática nacionalista, histórica, ¿ya? Como el Cantar de Mio Cid. A ver, vamos ahora a continuar con justamente esta historia. El Cantar de Mio Cid. Te voy a contar de qué trata a partir de esta imagen, luego veremos las características. ¿Está bien? Atento. Para empezar, el Cantar del Mio Cid es una obra anónima, ¿ya? Es una obra que no se conoce el autor. Vamos a mencionar algunos datos nada más antes de contar la historia, ¿ya? Para que te puedas guiar. Pertenece al género épico, la especie es el cantar de gesta, ¿ok? Se divide en tres partes, como es el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes. A partir de estas partes te voy a mencionar qué ocurre en cada una, ¿no? La primera parte es el destierro, y aquí van a desterrar al Cid, ¿ya? Al mío Cid, cuyo verdadero nombre es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Es un caballero muy importante de la cultura española, fue conocido como el mío Cid, su nombre original es Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid campeador, el Cid batallador le llamaban, ¿ya? Él fue un personaje que existió en la realidad y es el protagonista del Cantar del mío Cid, ¿ya? Un personaje famosísimo, muy querido por los españoles. ¿Qué ocurre aquí? Mira, te cuento. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, trabajaba para el rey de Castilla, ¿no? Él era claro, su servidor, ¿no? Para el rey llamado Alfonso VI. No te olvides, trabajaba para Alfonso VI. ¿Y qué es lo que hacía el Cid? Bueno, aparte de ser un soldado valiente,
el Cid se encargaba de cobrar los tributos, ¿ya? Él iba por los pueblos como Andalucía, Sevilla y otros a cobrar los tributos. Ahora, o sea, cobrar los impuestos para el rey, ¿no? Recogía los impuestos y se los entregaba. Ahora, un dato importante. En esta época, España ha sido invadida por los árabes, ¿ya? Los españoles convivieron con los árabes por muchos siglos. Ellos invadieron algunos pueblos, ¿ya? Algunos pueblos tenían reyes moros. A los árabes o musulmanes los conocían como moros. Son personas con otra religión, otra lengua, pero que llegan a invadir la zona de los reinos españoles, ¿no? En esta época también hay que recordar que España estaba dividida por reinos, ¿ya? Pueblos que habitaban la península ibérica. Hoy en día ya se le llama España como país, ¿no? Entonces, el Cid se encargaba de cobrar los tributos a los pueblos. En un momento, él llega al pueblo de Sevilla a cobrar al rey Al-Mutamiz el impuesto, y el rey le dice que justo están liberando justo un enfrentamiento con otro rey, con el rey de Granada llamado Al-Mudafar, y este rey tenía un soldado llamado García Ordóñez que lo apoyaba. Le estaban haciendo la guerra al rey de Sevilla, Al-Mutamiz. Entonces, el Cid decide ayudarlo y se enfrenta a este tal García Ordóñez y sus hombres, y el Cid termina pues venciendo, ¿no? Incluso lo humilla a este tal García Ordóñez, le corta las barbas, ¿no? Se las arranca, que en ese tiempo era una humillación, ¿no? Ahora bien, campeones, ¿qué ocurre? Este García Ordóñez no se queda pues de brazos cruzados, se quiere vengar del Cid. ¿Y saben qué es lo que hace? Va al rey Alfonso VI y le dice, el Cid te está robando, se está quedando con parte de los impuestos y te está robando, le dice. Acusa al Cid de ladrón. Y el rey Alfonso VI se lo cree y termina expulsando, desterrando al Cid. ¿Ya? Lo expulsa de Castilla y también pues esta es una humillación para el Cid, pierde la honra. En primer lugar, lo deja sin su dinero, le incauta sus propiedades, su dinero, lo manda pobre al destierro y encima dice que no le puede acompañar su familia. Sus hijas y su esposa se van a quedar en el convento de Cerdeña y el Cid va a marchar aparentemente solo, pero en el fondo va a ser acompañado por unos soldados que eran muy fieles al Cid. Entre ellos destacan Martín Antolínez, más conocido como el burgalés cumplidor, y también destaca otro conocido como eh, Minaya, ¿no? Álvar Fáñez, conocido como Minaya, también amigo suyo. Estos soldados y un grupo más van a acompañar al Cid. Y eso va a ser lo que ocurre en esta primera parte del destierro. ¿Qué crees que va a hacer el Cid? ¿Se va a quedar a vivir fuera? ¿Va a renegar? ¿Le va a hacer la guerra a su rey? No, el Cid era un hombre muy sabio y muy fiel a su rey. A pesar de que lo ha deshonrado y lo ha expulsado del pueblo de Castilla, el Cid, fuera de él, en el destierro, decide recuperar territorios para España. Es decir, decide seguir peleando contra los moros y decide seguir pues expulsándonos, ¿no? Quitándole las tierras. A esto se le llama la reconquista española. Van a haber muchas guerras entre españoles y musulmanes o árabes o moros, como les llaman, para justamente expulsarlos de su territorio, ¿ya? El Cid se va a dedicar a eso. Va a reconquistar territorios importantes como son la ciudad de Alcócer, la ciudad, por ejemplo, de eh, Castejón, la ciudad de Zaragoza, la ciudad de Barcelona. Justamente en la ciudad de Barcelona va a enfrentar a el rey moro Berenguer, a quien va a derrotar y de quien va a obtener la espada colada, una espada muy famosa, muy fina, que va a caer en sus manos. Entonces el Cid se dedica a hacer esto, ¿no? Recuperar territorios españoles, porque es un soldado fiel a su rey. Y además, por cada territorio que conquista y cada botín de guerra que toma, porque obviamente despojan a estos reyes de sus cosas, le iba mandando regalos a su rey. Mandaba a Minaya o mandaba a veces a su otro compañero Martín Antolínez a llevarle regalos al rey. Del botín de guerra los mejores regalos se los enviaba. Le iba mandando regalitos
para así esperar que este rey lo perdone. Y así termina la primera parte. El Cid vuelve a la ciudad de Castilla y acá ya damos origen a la segunda parte, que es las bodas de las hijas del Cid. El Cid es perdonado, puede reencontrarse con su familia, volver a Castilla, ¿ya? Y además aparecen en este momento dos personajes que son los infantes de Carrión, Diego y Fernando, ¿ya? Son hijos del duque de Carrión y ellos son infantes. ¿Qué quiere decir infante? Infante es una categoría, así como hablamos de caballeros, escuderos, infantes, una categoría mayor. Como decir hoy en día, pues digamos general, general, teniente, una categoría así, ¿no? Que era superior al Cid. Entonces estos hombres, los infantes de Carrión, aparecen ante el rey y le piden la mano de las hijas del Cid, ¿ya? El Cid lo duda por un momento porque este tal Diego y este tal Fernando son familiares del enemigo del Cid. ¿Cómo se llamaba su enemigo? García Ordóñez. Son primos de García Ordóñez. El Cid lo duda, pero finalmente acepta, ya que este matrimonio le va a beneficiar. Pero lo que no sabe es que estos infantes de Carrión van a ser unos cobardes que se van a casar con las hijas del Cid solo para volver a humillarlo. ¿Cómo ocurre esto? Mira, habiéndose casado, estos nuevos, como se diría, yernos del Cid, lo acompañan en algunos enfrentamientos, porque el Cid, pues, te acuerdas, está en constante lucha contra los moros, pero demuestran ser malos para la pelea, malos para la batalla, demuestran que encima se asustan con facilidad, son unos cobardes, terminan mal. El Cid y sus hombres hasta se ríen de ellos, ¿no? Y estos hombres, entonces, van a decidir cumplir su venganza. ¿Qué hacen? Dicen, ya, se acabó, nos vamos a nuestro pueblo de Carrión con nuestras esposas. Ya, ok, vayan, se regresan. Y esto ya ocurre en la tercera parte, ¿ya? Mientras el Cid, pues, acá en la tercera parte, ¿no? Cuando se deciden ir en la afrenta de Corpes. No olvides, afrenta es un insulto, una burla, ¿ya? Un ataque. El Cid decide que sus hijas, bueno, se marchen con sus esposos a su pueblo, no hay problema. Ellos van con una comitiva de hombres y en un momento los infantes se separan del grupo, de la comitiva, y se quedan relegados, se quedan como que más atrás, con sus esposas y a la altura del Robledal de Corpes, el bosque de Corpes. Y allí deciden a solas, pues, golpear a sus esposas, golpear a las hijas del Cid. Las golpean, las ultrajan, las dejan, pues, todas bien, las dejan todas maltrechas, ¿no? Uno de los hombres vuelve y encuentra a las hijas, se da cuenta de lo que ha ocurrido y le cuentan la verdad al Cid. Obviamente los infantes de Carrión, después de hacer esto, huyen, ¿no? Eso era lo que querían lograr, humillar al Cid otra vez. Y al final el Cid se entera, quiere sacarles la mugre, pero incluso él dice, mira, le habla al rey, ¿no? Quiero que deshagas este matrimonio, mira lo que han hecho estos infantes de Carrión, se han burlado de mí, quisiera matarlos, pero esos hombres ni siquiera merecen que yo me ensucie las manos, dice algo así. Mira, tráelos y te apuesto que cualquiera de mis hombres los va a vencer. Los trae a estos infantes de Carrión, quienes reconocen que había sido pues una treta, una humillación, reconocen sus actos, se les quita, ¿no? Se les pide que devuelvan las espadas del Cid. Cid les había regalado unas espadas en su matrimonio, la espada colada y la espada tizona. Devuelven, el rey disuelve el matrimonio y un par de hombres del Cid se enfrenta a estos infantes de Carrión y los termina pues desarmando y los golpean, le dan su merecido, ¿no? Bien, allí no termina, hay algo más. Disuelto este matrimonio, al poco tiempo le informa el rey que hay unos hombres que desean casarse con las hijas, y estos son los príncipes de Navarra y Aragón. Son hombres que tienen una categoría mayor, son príncipes. Entonces al Cid este matrimonio le va a beneficiar y estos hombres sí pues no llegan a ser unos cobardes como los infantes de Carrión. Así termina nuestra historia, ¿ya? El Cid recupera la honra. Justamente ese es el tema de la historia, ¿no? El, la pérdida y la recuperación de la honra del Cid. Otros temas afines son la lealtad, el cristianismo, el amor y la amistad. ¿Ok? Bien chicos, el video se ha extendido un poco. Hasta aquí nomás nos vamos a quedar.
¿Ya? No olvides que esta es una obra anónima, mencionamos algunos datos. Esta es una obra anónima. Se cree que fue compuesta por un juglar de Medinaceli o si no, algún juglar de San Esteban de Gormaz. ¿Ya? O sea, por algún poeta del pueblo de Medinaceli o alguno de San Esteban de Gormaz. Se especula, se piensa que el autor fue de alguno de estos pueblos. El monje Perabat fue el primer copista del manuscrito. Él encontró el manuscrito original, un libro muy antiguo, y lo pasó a limpio, como se dice, ¿no? Copió el manuscrito. Recuerda que en esta época no había fotocopia, no había imprenta, se hacía a mano. El monje Perabat fue el copista. Otro dato, en la obra se utilizan muchos epítetos. Por ejemplo, se dice Ruy Díaz, el que en buena hora nació. O Ruy Díaz, el que en buena hora ciñó la espada. Así, ¿ya? Esas frases lo utilizan para indicar al sí. Recuerda que es Rodrigo Díaz de Vivar, pero también era conocido como Ruy Díaz, ¿no? Bien, es una narración lineal. El narrador es omnisciente, no olvides ello, y además tiene una métrica irregular. Recuerda que es un cantar de gesta, es un poema largo, está en verso. Recuerda las obras de la épica, muchas de ellas están en verso. ¿Ah? Son poemas con versos irregulares. No es que todos medían igual, hay mezclado, ¿ya? Bien, y el tono es realista. Ahora, personajes del Cantar del Mío Cid. No olvides, Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, que quiere decir el señor batallador, ¿no? Rey Alfonso de Castilla, Alfonso VI, no te olvides, él es el señor del Cid, lo destierra, luego lo perdona. Tenemos al conde García Ordóñez, que es el enemigo del Cid, quien lo acusa de ladrón. Tenemos a Álvar Fáñez, un caballero fiel, amigo del Cid. Y tenemos a Minaya, quien es otro caballero fiel al Cid, amigo suyo. Doña Jimena es la esposa. Elvira y Sol son las hijas a las que pues golpean salvajemente los infantes de Carrión, quienes son Diego y Fernando, hijos del conde de Carrión. Bien, vamos a dejar esto, ¿no? Aquí. Vamos a responder algunas preguntas, chicos. ¿Quién es Ramón Menéndez Pidal? A ver, te explico. Ramón Menéndez Pidal es el investigador más importante de la obra Cantar de Miosi, ¿ya? Él es el que sostiene la teoría de que el autor debe ser de Medinaceli o de San Esteban de Gormaz, porque este autor recorrió la ruta del Cid, fue por los pueblos, hizo averiguaciones, esa es su teoría, ¿ya? Ramón Menéndez Pidal es un famoso crítico e historiador de la literatura española. Nombres de la espada del Cid. Ojo, gana dos espadas importantes, como son la llamada espada colada y la espada tizona, ambas ganadas a reyes moros. Tema central del mío Cid, lo mencioné, claro que sí, es la pérdida y la recuperación de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid. Otros temas importantes son, por ejemplo, la lealtad, otro, por ejemplo, es la religión, otro tema, el que justamente el contexto histórico, la reconquista española, ¿ya? No lo olvides. Hecho que demuestra la cobardía de los infantes que golpearon y ultrajaron a las hijas del Cid en el rodearle Corpes, se casaron solamente para humillar al Cid, eran unos cobardes. ¿Cuáles son las partes del Cid? Son tres partes. Primero, el destierro del Cid. Segundo, las bodas de las hijas del Cid. Y tercero, la afrenta de Corpes. Bueno, hasta ahí nada más, campeones. Nos encontramos el día de